trabajando con el respaldo de Dios para la edificación del cuerpo místico de Cristo y para la salvación de las almas. En Iglesia de Cristo, Ministerios La Puerta de las Ovejas, San Cristóbal Verapaz. Lo esperamos en nuestros servicios generales, miércoles y viernes, 19:30 horas, domingos, 10 y 17 horas. Tenemos un mensaje de parte de Dios para usted y su familia. A continuación, Iglesia de Cristo Ministerios La Puerta de las Ovejas, San Cristóbal Verapaz, presenta Espigas Pastorales, donde la palabra, la revelación y la gracia se manifiestan. Hoy vengo ante ti, Señor. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Acompáñenos. Ven y benditos de mi Padre, llama a Jesús al reino preparado para vosotros. Bienvenidos, hermanos, a este programa. Es una verdadera bendición estar saliendo al aire y poder llegar a sus hogares a través de este programa. Esperamos con todo nuestro corazón, como siempre, que cada una de estas enseñanzas sean de edificación y bendición para la vida espiritual de cada uno de ustedes que nos ven a través de este canal. Estamos cerrando una serie de enseñanzas que tienen que ver con el tabernáculo de Moisés. Hoy vamos a exponer la última parte de lo que es en sí el tabernáculo de Moisés, para luego entrar a otra serie de enseñanzas que tiene que ver con el sacerdocio. Entonces hoy quiero yo hablar un poquito del lugar santísimo. Entonces hemos estado en una serie de estudios mostrando cada elemento, cada área del tabernáculo de Moisés, y cómo hemos estado viendo a través de estas enseñanzas, cómo en cada detalle, en las medidas, en los materiales que se usaron para erigir el tabernáculo de Moisés en el desierto, cada uno de esos elementos tiene una gran enseñanza para nuestra vida, para el día de hoy, porque a través del tabernáculo de Moisés Dios escondió su plan de redención para la humanidad, y hoy para nosotros ya no es una sombra, sino lo vemos con toda claridad, y gracias al Señor por la iluminación que Él nos envía para poder escudriñar la palabra y poder aplicar lo que aquí estamos enseñando. Entonces, enseñamos cómo el tabernáculo de Moisés tenía 3 áreas importantes, empezando con el lugar atrio, donde para poder entrar al lugar atrio había que cruzar una sola puerta que tenía 4 columnas que representan los 4 evangelios y también representan los 4 puntos cardinales de la tierra, manifestando de esa manera que los evangelios son para todo el mundo. Y luego, al cruzar la puerta, inmediatamente estaba el altar del holocausto, como lo podemos ver en esta gráfica, donde eran quemadas las ofrendas presentadas por el pueblo para cubrir su pecado. Y el altar del holocausto, como enseñamos, habla del sacrificio y del holocausto de nuestro Señor Jesucristo. Y luego más adelante podemos ver la pila de lavacro, que era el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies, se lavaban el rostro, para luego entrar al lugar santo. Entonces, porque en el lugar santo era otro nivel de ministración,
y como su nombre lo indica, lugar santo, quiere decir que era un ambiente donde el que tenía que entrar debía de ser santo, porque Dios es santo. Entonces al entrar el sacerdote al lugar santo, la puerta del lugar santo estaba conformada por 5 columnas que hablan de los 5 ministerios, quienes instruyen, capacitan a la iglesia, quienes deben de enseñar la verdad, porque Jesús se presentó como yo soy el camino, la puerta, la verdad, la entrada al santo y la vida, que ya tiene que ver con la entrada al lugar santísimo. Entonces el sacerdote entraba al lugar santo y ministraba primeramente ante el candelero, que tiene que ver con la luz de Cristo, luego la mesa de los panes, que habla de comunión, los panes hablan de la palabra, del alimento que Dios provee para su pueblo, tanto el alimento material como el alimento espiritual. Y más adelante estaba el altar del incienso. Acá podemos ver una gráfica, un modelo de cómo más o menos era el altar del incienso, que dijimos que habla de la oración, de la intercesión, habla de la alabanza y de la adoración. Por eso en el incienso se ve la alabanza, la adoración y todo lo que ya mencionamos que llega a la presencia de Dios. Entonces, era el último lugar donde el sumo sacerdote ministraba previo para entrar al lugar santísimo. Mire, en este ambiente donde yo estoy le llamaban el lugar santo. Mire, un lugar especial, porque donde el sacerdote ministraba, debía ministrar con todo su corazón al Señor. Pero luego estaba el lugar santísimo. Mire, una santidad, si quiere, lo podemos ver así, un lugar con una santidad más profunda. Por eso era el lugar santísimo. Aquí lo podemos ver. Era el lugar donde se daba la manifestación del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Entonces era un lugar especial, era un lugar donde no cualquiera podía entrar a ese lugar santísimo. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y lo podía hacer una vez al año nada más. Vea qué especial ese era el lugar. No era un lugar común, no era un lugar simple, sino era el lugar donde la misma presencia de Dios se hacía manifiesta en ese lugar. Entonces, y el sacerdote, el sumo sacerdote, debía de consagrarse, mire, apartarse para Dios por el tiempo de un año. Mire, un año preparándose para poder entrar al lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, y debía de consagrarse, apartarse para Dios para poder salir vivo de ese lugar. Si el sumo sacerdote no se había consagrado, no se había santificado, lo más seguro era que la misma presencia de Dios lo consumiría muriendo. Entonces, por eso debía de haber una preparación especial. Vaya, entonces mire, no cualquiera entraba al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de poder entrar a ese lugar, pero no todos pueden entrar, sino que solo va a entrar el pueblo que verdaderamente se está consagrando, se está apartando para el Señor, que vive cada día en temor y temblor delante de Dios. Ese es aquel que va a poder entrar a la misma presencia de Dios. Entonces quiero yo que juntos podamos leer en el capítulo 26 de Éxodo, donde habla de este lugar. Vamos a dar los textos para que usted pueda ya en casa analizar esos textos de una manera más despacio. Dice: harás además un velo de tela azul, púrpura, carmesí
y lino fino torcido o lino fino blanco. Vea, entonces eso habla de esta cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Era una cortina fija, no tenía abertura y estaba a cierta altura del piso de la tierra o de la tierra. Entonces el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar de pie, debía de entrar postrado, porque eso habla de una verdadera humillación. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no se humilla delante de la presencia del Dios Altísimo. Entonces, esto es interesante, por eso decíamos que en aquel tiempo no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, era uno solo, era el sumo sacerdote, y que era elegido para esa función de una forma sobrenatural. Entonces, de la misma ahora, aunque nosotros tenemos libre acceso para entrar al lugar santísimo, no una vez al año, sino cuantas veces nosotros querramos, pero a la vez, no todos pueden entrar, porque no todos se humillan delante de la presencia del Señor, no todos se consagran, no todos se están apartando para vivir en santidad delante del Señor. Bueno, entonces dice, eran los 4 colores. Miren, esos son esos 4 colores que desde la primera enseñanza estuvimos explicando, de estos colores que también hablan de los 4 evangelios. Cada color representa un evangelio, y para hacer un recordatorio, el color azul representa el evangelio de Juan, porque tiene que ver con un evangelio celeste, con un evangelio profundo, muy espiritual. Y el color púrpura representa el evangelio de Mateo, porque ese es el color de la realeza, y el evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. Y el color carmesí, que tiene que ver con el rojo, que habla de la sangre de Cristo, que habla de Jesús como el siervo de Dios que vino a ofrecer su vida voluntariamente para entregarla por cada uno de nosotros, y a través de ese sacrificio hoy nosotros podemos optar a esa salvación. Entonces el color carmesí habla, lo vemos en el Evangelio de Marcos, porque Marcos presenta a Jesús como siervo, y el lino fino habla de una perfección humana. Y ahí ya vemos el Evangelio de Lucas, que presentó a Jesús como el hombre perfecto. Entonces ahí vemos en estos 4 colores los 4 evangelios, y dice que esta cortina, dice, será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de madera de acacia. Y hemos estado diciendo que esta madera de acacia era una madera especial, porque no se podría, es una madera que no se corrompe. Entonces habla de Jesús, que en su humanidad fue tentado en todo, pero no se corrompió, no pecó. Entonces ahí se ve la madera, y revestida de oro. El oro habla de la divinidad del Señor. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ahí vemos claramente cómo estas escrituras nos hablan de cómo estaba conformada la entrada al lugar santísimo. Y esta entrada le llamaban los judíos la vida, era el nombre que le habían dado a esta entrada, la vida. Y la entrada al lugar santo le llamaban la verdad, y la puerta le llamaban el camino. Por eso decíamos en otro estudio cómo Jesús se presentó como: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces
los judíos estudiosos de las Escrituras sabían perfectamente de qué les estaba hablando el Señor, pero más sin embargo ellos no creyeron, no comprendieron, porque tenían un espíritu dormido, porque si hubieran tenido un espíritu despierto, hubieran entendido con claridad de qué les estaba hablando el Señor. Entonces, decía anteriormente cómo el sacerdote debía de prepararse por todo un año para entrar a este lugar y poder seguir viviendo. Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 19, verso 10. Quiero leer esta escritura, que hay otras, pero vamos a leer esta porque llama la atención aquí de esta referencia. Dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. La nube se iba a sentar ante el monte Sinaí. Vaya, pero vea cómo se debía de presentar el pueblo. Debían de consagrarse, debían de lavar sus vestiduras, porque nadie puede acercarse a la presencia de Dios de una manera, lo voy a decir así, sucia o en pecado. Por eso decíamos, el sacerdote pasaba todo preparándose para entrar unos momentos al lugar santísimo. Y si él no se había preparado, la misma presencia de Dios, así como consumió y mató la presencia de Dios a Nadab y a Abiú, que lo vimos en el capítulo 10 de Levíticos, verso 1 y 2. Entonces lo mismo podía suceder con el sumo sacerdote, que no se preparaba. Entonces quiere decir que de la misma manera ahora, si no hay una consagración, no hay una preparación para espiritual en nosotros, no vamos a poder entrar al lugar, mire el nombre, lugar santísimo, más que santo. Vaya. Entonces esto es maravilloso. También el velo del cual estamos hablando, que era lo que dijimos que dividía este lugar santo con el santísimo, también tiene que ver o representa la carne o la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, dice la Escritura ahí en Mateo 27, versos 50-51, que este velo que vemos acá se rasgó de acá arriba hacia abajo. Si gusta, podemos ver el texto de Mateo capítulo 27, verso 51. Note cómo dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces ahí vemos cómo este velo del lugar santísimo que estamos viendo acá se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué indica eso? Que hoy nosotros en este nuevo pacto tenemos acceso por la sangre de Cristo y por la fe de Jesucristo al lugar santísimo. Por eso la muerte de Cristo abrió la puerta al hombre pecador para poder pasar a través de él y tener la oportunidad de llegar a la misma presencia de Dios. También podemos ver ahí en Hebreos 10, 19, también una referencia a lo que estamos hablando de esto. Dice 10, 19 de Hebreos, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, oiga, por la sangre de Jesús, dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Note esta escritura, nos está diciendo cómo
cómo tenemos ahora acceso a la misma presencia de Dios. Entonces, ahora por eso estamos invitados a creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y tener la oportunidad ahora de entrar a la misma presencia de Dios. Ya no vamos a esperar nosotros que pase todo un año para tener esa oportunidad. Ahora, en todo momento, en cualquier momento, siempre y cuando estemos consagrados, apartados para el Señor, tenemos el privilegio de poder entrar a la misma presencia de Dios. Entonces, esto es una gran bendición, la era de gracia que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, este era el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Entonces dijimos, mire cómo después del sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo se rasgó este velo. Ahora eso nos indica que ahora nosotros tenemos la bendición de poder entrar a la misma presencia de Dios. Por eso estuvimos hablando cómo el tabernáculo de Moisés nos enseña cómo podemos entrar a la misma presencia de Dios. Entonces, esto es en cuanto al velo que dividía estos dos compartimientos. Ahora vamos a ver un aspecto, vamos a analizar un poquito el único elemento que estaba en el lugar santísimo, y este era el arca del pacto. Y para esto vamos a ir a una escritura. Éxodo 25, capítulo 25, verso 10 en adelante. Dice, vamos a leer esta escritura. Dice, harán también un arca de madera de acacia. Luego, mire, nuevamente ahí vemos la madera de acacia que habla de la humanidad de Jesús. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Entonces, note cómo el arca del pacto, aquí vamos a ver un diseño de cómo aproximadamente era este arca del pacto. Mire, era como una cajuela hecha de madera de acacia, pero estaba revestida, como dice ahí, cubierta de oro por dentro y por fuera. Eso también representa la vida impecable, humilde y obediente de Jesús. Entonces, también vemos ahí la divinidad cubriendo la humanidad del Señor. Entonces en esta era la cajuela que estábamos leyendo ahí, y dice en el verso 12, además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, así como se ve en este modelo, y dice 2 argollas a un lado derecho y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Este era el único elemento o el único instrumento o pieza o mueble donde las varas para transportarlas no debían de ser quitadas. ¿Y por qué razón? Era porque cuando Israel, por ejemplo, iba a una batalla, entonces ellos sacaban el arca y el arca del pacto iba delante de ellos. Entonces debía de estar preparada para cualquier momento que se requería su uso. Por esa razón era el único mueble donde no habían que quitar estas varas. Entonces dice, bueno, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces, esta arca, que se le llama el arca del pacto, era el único mueble que estaba en el lugar santísimo.
Y podemos ver a través de la palabra también cómo fue la primera pieza que fue construida de todo este tabernáculo de Moisés. La construcción se empezó precisamente en el arca del pacto. Eso nos muestra que el plan de salvación para la humanidad se originó, salió del corazón de Dios, porque es de adentro hacia afuera. Pero el estudio del tabernáculo de Moisés lo empezamos de afuera hacia adentro. Pero este proyecto maravilloso nace del corazón de Dios, porque la salvación para la humanidad fue un plan preparado desde la preexistencia para rescatar a la humanidad perdida. Entonces, este era el mueble que estaba en el lugar santísimo. El otro aspecto era, vamos a leer Hebreos 9, capítulo 3, para ver qué era lo que contenía el arca del pacto, que para Israel el arca del pacto era de suma importancia. ¿Por qué era de suma importancia? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ahí era donde se asentaba la misma presencia de Dios. Pero ahora vamos a ver qué contenía el arca del pacto. En Hebreos capítulo 9 vamos a encontrar ahí una referencia. Usted puede acompañarnos ahí en su Biblia para que juntos podamos ver esto. Capítulo 9, vamos a ver del verso 3, dice: y detrás del segundo velo, o sea, el velo que dividía el santo con el santísimo, dice, había un tabernáculo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, y dice, y el arca del pacto. Ahí está el arca del pacto que estamos estudiando en este momento. Dice, cubierta toda de oro, lo que ya leímos ahí en Éxodo. Y dice, en la cual había una urna de oro que contenía el maná. Y luego dice, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Note, esos eran los elementos que tenía el arca del pacto. Vaya, entonces ahí estaban las tablas de la ley, estaba el maná y la vara de Aarón. Vaya, entonces estos tres elementos pues tienen una aplicación, representan muchas cosas en la palabra del Señor. Y podemos ver, por ejemplo, en estos tres elementos podemos ver a la Trinidad. Porque las tablas de la ley representan al Padre, porque Él fue el Padre el quien le dio las tablas de la ley a Moisés. Y luego el maná representan a Jesús, porque Jesús declaró que era el pan que había descendido del cielo. Y luego la vara de Aarón que reverdeció tiene que ver con el Espíritu Santo, porque la vara habla de poder, habla de autoridad, habla de la manifestación poderosa del Espíritu Santo a partir del capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces vea esto, qué precioso, porque entonces esta cajuela que se le llamaba el arca del pacto, también podemos ver que representa al Altísimo. Y dentro del Altísimo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí se ve claramente la cuadridimensión de Dios, como el Dios Altísimo, el Elyon, a quien ningún hombre ha visto ni verá jamás, quien habita en luz inaccesible. Mire, ahí se ve, pero que se derivó, se manifestó en tres personalidades divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vea, entonces se ve claramente esta aplicación preciosa, pero también podemos ver otro enfoque, como en estos tres elementos, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, en cada uno de esos elementos también vemos a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque
las tablas de la ley representan a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la ley habla de Cristo Jesús. Y además en Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que Cristo vino a cumplir toda la ley. Si gusta, vamos al capítulo 3 de Gálatas y vemos esta escritura. Capítulo 3, verso 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque Él vino a cumplir toda la ley. Entonces, por eso es que nosotros vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues se presenta el plan de salvación para la humanidad. ¿Y quién vino a ejecutar ese plan de salvación? Pues la persona de Jesucristo. Entonces las tablas de la ley también podemos ver que hablan de Cristo Jesús. Luego, el maná. El maná, vamos a leer ahí Éxodo 16, verso 14 y 15. Yo lo invito a que leamos porque ahí nos habla del maná. Capítulo 16, verso 14 al verso 15 y luego el verso 32 al verso 34. Vamos a leer, si usted tiene ahí la Biblia en su mano, dice: y sucedió que por la tarde las codornices cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Ahora el verso 14. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor os ha dado a comer. Entonces ya voy a leer el verso 31 y 32. Dice: y la casa de Israel le puso el nombre de maná. Y dice: y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como hojuelas de miel, dice. Y Moisés dijo: es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para nuestras generaciones. Entonces vea cómo por órdenes del Señor a través de Moisés había que dejar maná ahí ante la presencia de Dios en el arca del pacto. Entonces dijimos, eso representa a Cristo. Representa la provisión de Dios para su pueblo, que también se ve la palabra. Pero si uno va a Juan capítulo 6, verso 32, entonces uno va a entender con mayor luz lo que estamos mencionando. Dice en el verso 32: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os habló, el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, dice. Ahora el verso 51 o verso 50 dice, desde el verso 48 al 51 dice: Jesús dijo: mire, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré
yo también daré por la vida del mundo, es mi carne. Entonces vea con toda claridad cómo Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces este maná que había sido colocado aquí en el arca del pacto representa claramente a nuestro Señor Jesucristo. Y luego la vara de Aarón, que también fue reverdecida. Usted puede leer ahí las referencias en Números capítulo 17 del verso 1 al 5 y del verso 7 al 9. Vaya, porque el Señor a través de Moisés pidió las varas de los 12 príncipes, y estas 12 varas fueron colocadas en la presencia de Dios. Y al otro día, cuando Moisés volvió, la única vara que había reverdecido era la vara de Aarón. Pero dijimos, esa vara también representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta vara habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, por eso las flores, el fruto habla de la nueva fragancia de Cristo en la resurrección. Jesucristo se presentó como una ofrenda viva, como olor fragante delante del Padre. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Entonces, mire, ahí vemos claramente, y para esto podemos leer ahí 1 Corintios 15:20, que nos ayudan estos pasajes para tener pie de imprenta a lo que estamos hablando. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, dice. Entonces ahí vemos claramente la resurrección de Jesucristo. También podríamos ver Hechos 2:24, que también es una cita que nos abona a lo que estamos hablando. Dice de esta manera, voy a leerles, dice, a quien Dios resucitó, dice, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces dice, mire, a quien Dios también resucitó, dice esta escritura. Entonces ahí vemos en estos tres elementos que estaban dentro del arca del pacto, ahí vemos a la Trinidad, pero también en cada elemento vemos a la persona de Cristo Jesús. Entonces, como hemos estado enseñando, en todo el tabernáculo vemos por todas partes a nuestro Señor Jesucristo y su plan de salvación, su plan de redención para el hombre. Notemos cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, planificó la salvación de la humanidad. Por eso hay una invitación de parte del Señor a que usted, que quizás pueda estar viendo este programa, también pueda entregarle su corazón a Jesucristo, porque este proyecto de salvación viene desde mucho más allá. Entonces, por eso está usted invitado a acercarse a Cristo Jesús y poder disfrutar de la misma presencia de Dios, que trae transformaciones, trae una satisfacción profunda en nuestro corazón. Entonces esto es precioso. Pero ahora vamos a ver otra pieza que es importante dentro de lo que estamos viendo, porque dijimos, el arca en pacto en sí era una cajuela, pero el Señor había ordenado que sobre esta cajuela se pusiera como una especie de tapadera que la Biblia le llama el propiciatorio. Y vamos a leer ahí la escritura. Primeramente vamos a ir a Éxodo 25, ahí donde hemos estado viendo estos aspectos del tabernáculo de Moisés. Usted puede meditar en el capítulo 25 de Éxodo, 26, 27, 28, 29 y aún el capítulo 30, donde dan detalles de todo el tabernáculo de Moisés. Entonces en el verso 17, 25, 17 dice, harás además un propiciatorio de oro puro. Vea, esto sí no llevaba madera. Dice, de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro
los harás de oro, labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los dos querubines en sus dos extremos de una sola pieza, así como lo podemos ver en esta gráfica. Así aproximadamente era este propiciatorio. Y dice, los querubines, verso 20, tendrán extendidas las alas hacia arriba, como protegiendo, como cubriendo, porque dice ahí, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Vea, era una pieza aparte. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí, esto es también importante, ahí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Vaya, entonces, esta era una pieza importante, porque vamos a explicar por qué. Primero, la palabra propiciatorio significa donde Dios es propicio. Bueno, como ya leímos, era una tapadera de oro puro, labrado a puro martillo. Eso el oro habla de la divinidad plena del Dios vivo. Bueno, entonces estos dos querubines que estaban con alas extendidas, como cubriendo, mire, como cubriendo el contenido del arca del pacto. Y lo que primeramente fue depositado en el arca del pacto fue las tablas de la ley que hablan de la palabra. Pero eso podemos ver ahí como Dios, a través de estos seres, mostrando que el Señor va a cubrir y va a tener cuidado de que cada palabra, cada escritura tenga su fiel cumplimiento. Pero también, también simboliza, estos querubines protectores simbolizan el poder protector de Dios hacia su pueblo. Así como en el capítulo 3, verso 24 de Génesis, podemos ver, voy a leer esa escritura, que es una escritura conocida, pero la voy a leer, 3:24. Y en el verso 23 antes dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, oiga, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y se vea, ahí aparecen nuevamente estos querubines cuidando, protegiendo el acceso hacia el árbol de la vida. Vaya, entonces estos querubines hablan de seres protectores. Pero otro detalle que leímos ahí en el verso 22, dice que era el lugar, aquí sobre el propiciatorio, era el lugar donde brillaba y se asentaba la misma presencia de Dios, ¿va? Que es lo que se le conoce como la Shekinah. Pero vea cómo esa misma presencia de Dios se extendía como una columna de día, una columna de humo que cubría todo el campamento de Israel, como se puede apreciar en estas imágenes. Y esta misma columna de noche se convertía en una columna de fuego. Entonces ahí vemos nosotros protección, vemos guianza. Por eso en esa columna también podemos ver al Espíritu Santo, porque dice la palabra, y Él los guiará a toda verdad. Por eso el pueblo de Israel, cuando veían que esa columna se levantaba y se empezaba a levantar para moverse,
ellos sabían que había llegado el tiempo de preparar las maletas, de levantar las tiendas, aún de levantar el tabernáculo de Moisés, porque eso significaba que iban a trasladarse a otro lugar, y no al lugar que ellos quisieran o les gustara o donde ellos creían que era el rumbo. No, la columna los iba guiando hacia donde debían de dirigirse, y donde esa columna se asentaba era el lugar donde el pueblo de Israel debía de acampar. Vea, por eso el éxito ahora de los ministros de Dios, de la iglesia, es que hoy se dejen guiar, gobernar por el Espíritu Santo de Dios, porque dice, Él los guiará a toda verdad, y la verdad es Jesucristo. Entonces, vea, por eso en este evangelio del Espíritu no es hacer lo que a mí se me ocurre, lo que a mí se me da la gana, o lo que el pueblo quiera hacer. No, en el verdadero evangelio, lo que se debe de hacer sea lo que indique el Espíritu Santo. Por eso nosotros vemos ministros en el en el Nuevo Pacto, también en el Antiguo Pacto. Vemos hombres como el apóstol Pablo guiados por el Espíritu Santo. Aún vemos ahí en el capítulo Hechos 16 cómo el apóstol Pablo y sus acompañantes tenían todo el deseo de ir a predicar la palabra en Asia, pero ahí dice la palabra que el Espíritu Santo se los prohibió. Vea, no era el lugar, no era el momento para ir a los lugares de Asia, sino que mire, la dirección era por otro lado. Y luego los vuelven a detener y dice que el Espíritu de Jesús les habló que tampoco eran en el otro lugar donde se estaban dirigiendo. Entonces, después de eso dice que Pablo tuvo una visión de noche donde un hombre macedonio le estaba pidiendo que entrara a ese lugar. Entonces Pablo entendió que eran los lugares de Macedonia donde había que predicar la palabra, y cabalmente ahí era, porque ahí se dio una manifestación preciosa. Pero entonces es clave la guianza del Espíritu Santo. Entonces ahí aquí en medio del propiciatorio, aquí cabal en el centro de los querubines, ahí era donde se asentaba la presencia de Dios, donde brillaba la presencia de Dios. También ahí era el lugar donde el sumo sacerdote rociaba la sangre que llevaba como ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Entonces ahí rociaba la sangre, y la misma presencia de Dios, el fuego de Dios, consumía esa sangre, y con esto Dios estaba aceptando esa ofrenda y cubriendo el pecado, al menos por un año, de todo el pueblo. Entonces, por eso en esta tapadera que se llamaba el propiciatorio, ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nosotros podemos ver el asiento de la misericordia de Dios, porque sobre Jesucristo cayó toda la ira de Dios, la ira que debía de caer sobre nosotros, porque nosotros venimos como pecadores a este mundo, pero mire cómo Él se ofreció como ofrenda por cada uno de nosotros. Entonces, por eso nosotros podemos ver algunas escrituras como Romanos 3:25, Primera de Juan 4:10 y el capítulo 2, verso 2. Vamos a leer para que usted vea cómo el Señor es nuestro propiciatorio. Entonces dije, primero vamos a leer Romanos 3:25 y luego nos vamos al capítulo 4 de Juan. Dice, vea cómo dice. Si usted tiene la Biblia, usted puede leer ahí conmigo. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces esta tapadera que era el propiciatorio, mire cómo representa a Jesús, porque sobre Él cayó toda la ira de Dios, porque Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Él se los echó encima y se presentó como ofrenda viva. Entonces la ira de Dios cayó sobre el Señor y Él fue consumido totalmente hasta quedar como cenizas. Y esta operación que estoy hablando se dio en las profundidades de la tierra. Porque el Señor, al entrar al sepulcro, cuando lo ponen en el sepulcro y cuando ponen la piedra en la entrada del sepulcro, Él se levanta para descender a las profundidades de la tierra. Y usted puede examinar ahí el Salmo 22. Entonces, porque dice también en los evangelios que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades del mar, dice, así también el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra. Dice, ¿a qué descendió el Señor? A presentarse como holocausto, porque vea, todo el rito que se hacía en el tabernáculo de Moisés, aquí podemos ver el altar del holocausto, donde los sacerdotes recibían la ofrenda, la degollaban, la descuartizaban y luego la lanzaban en este altar del holocausto. Entonces esa operación, por eso cuando degollaban a la ofrenda, le quitaban toda la sangre. Eso, ahí se ve la cruz del Calvario. Pero ya en el altar del holocausto, ahí se ve el holocausto de Cristo, que no se vio acá, pero se dio. Entonces Él baja a las profundidades de la tierra y se presenta como ofrenda con todos los pecados de la humanidad. Y no lo consumió el fuego del infierno, sino el fuego que lo consumió fue el fuego que descendió del cielo y lo consumió. Y lo que quedó del Señor fue un bulto de cenizas. Por eso el diablo y la muerte pensaron que ya estaban cantando, celebrando victoria. Pero como dice la palabra, pero como Él fue tentado en todo, mas sin pecado, entonces la muerte no lo pudo retener. Entonces de en medio de las cenizas se levanta el Señor glorioso, victorioso, y le arrebató las llaves al infierno, venció a la muerte y se levantó victorioso para hoy estar sentado a la diestra del Padre. Por eso hoy, a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Esto es algo muy precioso, muy glorioso, muy profundo. Por eso nosotros tenemos que darle toda honra, toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, se presentó como ofrenda viva. Entonces, acá están las escrituras. También podemos leer 1 Juan, capítulo 2, verso 2, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por eso no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Muchos usan esta expresión, dice, yo ya no tengo perdón de Dios, pero la Biblia dice que sí, porque el que cree, para todo aquel que cree con todo su corazón, es salvo. No hay acepción de personas, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Lo único que tiene que hacer el pecador es creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador, invocar su nombre, y al invocar su nombre automáticamente le es ministrada el rociamiento de la sangre que lo va a limpiar, que lo va a purificar, y automáticamente se le concede nueva vida. Entonces, porque eso enseña la palabra ahí mismo en 1 de Juan, que vale la pena leerlo, que por ahí estamos. Mire cómo dice, solo que unos versos antes dice, verso 9, 1:9, si confesamos nuestros pecados, oiga cómo dice,
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Y dice, mire, y limpiarnos de toda maldad. Dice, entonces no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no pueda purificar. Entonces esto es algo muy glorioso. Entonces quiere decir que este lugar santísimo, donde ahora yo me encuentro aquí parado, aquí mire, en el lugar santísimo, era un lugar muy especial. Era un lugar donde se manifestaba la gloria de Dios a través de la Shekinah. Ahí no había candelero. En el santo estaba el candelero. Pero vea, en el Santísimo no había ni un candelero, no había ni un foco. Ahí lo que alumbraba aquel lugar era la gloria de Dios. Por eso el sumo sacerdote debía de llegar ahí consagrado. Porque si no, esa gloria, esa presencia de Dios lo consumiría. Por eso decíamos al inicio que había una preparación de todo un año para poderse presentar a ese lugar. Entonces vea qué maravilloso, porque de en medio de este propiciatorio era donde Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como dice el capítulo 12 de Números. Ahí Dios le daba las directrices a Moisés acerca de su pueblo, acerca de los planes y acerca de la voluntad de Dios para con todo el pueblo de Israel. Entonces vea qué privilegio tenía el sumo sacerdote. Y allá afuera el pueblo estaba esperando con ansias, esperando a qué hora salía el sumo sacerdote para anunciarle al pueblo que la ofrenda había sido aceptada y que el pecado del pueblo estaba cubierto por un año más. Entonces era motivo de celebración, de fiesta, porque el pueblo estaba ahora libre, limpio delante de Dios. Vea qué especial era esto. Y ahora nosotros a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos podemos acercar, y a través del sacrificio de Cristo Jesús, hoy nosotros también recibimos ese documento donde nos dicen que nosotros ya no tenemos deuda, que estamos libres. Por eso a quien hay que darle toda honra, toda alabanza es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hizo el pago para que hoy nosotros podamos tener acceso a la misma presencia del Dios vivo y todopoderoso. Por eso, mire, ¿de quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a anunciar? Pues a Cristo Jesús, a nadie más, porque vemos cómo este tabernáculo de Moisés, mire, aquí vamos a mostrarle una gráfica de todo el tabernáculo de Moisés. Mire, todo esto. Ya vimos a través de 5 o 6 estudios que hicimos del tabernáculo de Moisés, vimos cómo en cada detalle, en cada material, en cada color, vemos a nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él el plan glorioso de salvación para toda la humanidad. Entonces el estudio de este tabernáculo de Moisés me enseña a mí cómo llegar a la presencia de Dios, cómo obtener mi salvación, y también me enseña el estudio de todo este tabernáculo, todo lo que Jesucristo hizo por mí, y también me enseña cómo el Padre, el Dios Altísimo, planificó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted, mi amado amigo, mi hermano, no está oyendo por casualidad esta serie de enseñanzas. Usted está viendo a través de estos estudios cómo Dios tiene un plan total, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, qué privilegio tenía el sumo sacerdote, porque tenía la oportunidad de entrar a la presencia de Dios y tener esa experiencia. Hoy nosotros estamos en un mejor pacto, en un pacto de gracia, porque todo este tabernáculo de Moisés ya no es necesario. Allá era necesario, allá era sombra, ya no es necesario, porque
Jesucristo vino a cumplir todo lo que aquí se proyectaba en el tabernáculo de Moisés, todo lo que aquí se anunciaba, se cumplió exactamente en él todo ese plan. Por eso dice que vino a cumplir toda la ley. Por eso yo ahora ya no, como se ven en estas gráficas, llevando sacerdotes los animales, ahora ya no necesitamos esas ofrendas, porque la perfecta ofrenda, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se presentó por todos nosotros. Lo único que tengo que hacer yo es creer en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y automáticamente me dan la salvación. No tengo necesidad de hacer obras, porque dice en Efesios 2, 8 y 9, dice que no es por obras. Yo no necesito obras para salvarme, lo único que necesito es creer en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y automáticamente me regalan la salvación, porque la salvación es un regalo, y cuando le dan un regalo usted no tiene necesidad de pagar nada, sino simplemente decir gracias. Entonces llegamos al final de esta serie de enseñanzas del tabernáculo de Moisés. Vamos a dar otras enseñanzas que tienen que ver con la función sacerdotal. Entonces espero con todo mi corazón que haya servido en su vida espiritual, y que el Dios Todopoderoso, el Dios maravilloso, siga bendiciendo su vida, y nos vemos en los siguientes programas. Bendiciones. El Espíritu de Dios está en mí, decí conmigo: Santo, Santo, Santo es el Señor Jesús, es conmigo. Lleno estoy. Aleluya. Con gloria. Aleluya. Una vez más, lleno estoy de gran gozo y alabanza al Señor. El Espíritu de Dios está en mí, me fortalece.